Bienvenidos al taller de Biblia. Hoy vamos a reflexionar sobre la carta de Filemón y de Romanos. Empezamos con Filemón. Fileos es una palabra griega que hace referencia al amor de amistad. Filemón es un personaje bíblico que significa el cariñoso o el amistoso. Entonces era un gran amigo de San Pablo. San Pablo así le llamaba, mi amigazo, ¿no? Es como decir mi amigazo, Filemón, un gran amigo. Filemón. Esta vez San Pablo no está escribiendo a una comunidad en general, sino a una persona en específica. Fíjense que seguramente fue un gran amigo de Pablo, tan cercano, tanto para que él escribiera una carta personalizada. Esta carta, pues, no es tan extensa, porque es como cuando escribimos a un familiar, ¿no? Eh, lo más importante, de hecho, no tiene ni capítulos, son puros versículos, que vamos a ver más adelante. Entonces, es una carta tan cortita que hoy la vamos a leer completa. Nada más tiene 25 versículos. Bueno, entonces, aquí en esta carta, el personaje principal, pues, es Filemón y Onésimo y San Pablo. Y los temas son la esclavitud, la libertad y sobre todo la fraternidad. La fe es Cristo que nos da la libertad a través de la fe. Cristo nos da la libertad, hasta hay un canto que así se llama. Y esta libertad nos hace hermanos. Ya no somos esclavos, sino hermanos. Y siempre hablamos en términos de espiritualidad, ¿no? Jesús nos hace libres del pecado. Pero en tiempos de Pablo había una estructura social que era la esclavitud, que era algo muy, muy normal, o sea, muy común. Nadie hasta ese momento se había cuestionado cuándo iba a cambiar la situación. Obviamente los esclavos sufrían y no querían esa vida o bueno, sobrevida. La esclavitud material fue dada a los judíos en tiempos de Moisés. ¿Se acuerdan que fueron liberados de la esclavitud material de Egipto? Pero con este nuevo imperio que es Roma, existe la esclavitud, pues otra vez. En cada sociedad o cada imperio, pues repite este mal social o pecado social. Dice, en la moral decimos el pecado social. Y San Pablo, pues, no está de acuerdo con esta estructura y habla de esta igualdad. Ya lo había dicho en Gálatas 3:28, que no hay distinción entre judío y no judío, cuando hablamos de la religión, ¿no? El nuevo camino supera a todas las religiones, porque es más que una religión, más que un movimiento, más que un ideal o un pensamiento o una ideología. Es un estilo de vida. El ser cristiano es un estilo de vida. Es la vida, es vivir. Ser cristiano es vivir, es ser humano. Y por eso todos estamos llamados a ser como Jesús, que se hizo ser humano. Y habla entonces que tampoco somos esclavos. Esclavos y libres somos igual. Y en México pues está la presidenta, pero ya Jesús y San Pablo decían que no hay distinción entre varón y mujer. Ya ponía la igualdad entre el género, entre varón y mujer. O sea, lo importante es ser humano. Y en Cristo todos somos uno. Pero esta igualdad solo la podemos aceptar por medio de la fe. Se requiere la fe para crear la fraternidad. Entonces, si la libertad nace de la fraternidad, Pablo, que se había encontrado a Onésimo, Pablo está en la cárcel y esta carta
a Filemón, parece haber nacido también al mismo tiempo que la de Filipenses. Pero ahí encontró a esta persona, Onésimo. Onésimo significa útil o provechoso, alguien al que le puede sacar mucha, o sea, que te puede ser muy servicial, muy útil. Entonces, para Pablo fue un gran regalo, porque Onésimo fue preso también y pues se cree o se hipotiza que, o se supone que él estaba escapando de su amo, su patrón, que era Filemón, porque le faltó en sus servicios, ¿no? Tal vez le robó, tal vez le faltó el respeto, o tal vez pues se pasó de las reglas que él tenía como esclavo, y para que no fuera castigado, está huyendo y llega a ser atrapado y encarcelado, y ahí lo encuentra Pablo. Pablo lo evangeliza y lo bautiza, o sea, es un hijo, le dice, te mando a mi hijo Onésimo. Es su hijo de Pablo, su hijo en la fe, Onésimo. Pero Onésimo termina su condena y va a regresar. O sea, él no, es que también para Onésimo, pues no era concebible estar libre, ¿no? Él ha sido esclavo mucho tiempo y no sabe qué hacer después de la cárcel, ¿no? Y aparte las leyes, pues lo obligan, si ya se va a portar bien, tiene que cumplir la ley romana, tiene que regresar a su amo. Entonces está obligado a regresar con su amo, pero tiene miedo. ¿Y qué hace San Pablo? Pues le da una carta de recomendación. Como cuando pedimos una carta para buscar un nuevo empleo, un nuevo trabajo, y pedimos que nos recomienden, ¿verdad? Para que tengamos buenas referencias. Pues Pablo le habla bien a Filemón de Onésimo y se lo manda. Pero pues es bonito que San Pablo no le está diciendo específicamente, te lo mando para que ya no sea esclavo, sino que San Pablo le está pidiendo eh, para que sea tu hermano. Te lo mando porque es mi hermano y tú eres mi hermano y entonces nuestro hermano. Entonces ya no es nada más tu esclavo, entonces ya es tu hermano. Y Filemón, pues por todo el cariño, es que San Pablo le dice, pues acéptalo como si fuera yo, porque a mí me sirvió como si fueras tú. Entonces Onésimo, pues es una persona tan humana y ahora es cristiano, o sea, seguidor del camino y comparten la misma fe. Entonces son hermanos en la fe, no en la sangre, pero sí en la fe. La libertad entonces nace de la fraternidad. ¿Y porque su hermano Filemón lo acepta como hermano y ya no como esclavo? Y le da una libertad material. San Pablo, pues, era una persona y muy inteligente. Sabía que no podía cambiar la estructura social. De hecho, el esclavismo, pues, o la esclavitud, todavía, pues, se repitió en tiempos pues, de la posmodernidad, todavía en el siglo XX, siglo XXI, todavía encontrábamos esclavos, ¿no? Grandes misioneros que fueron a África para terminar con esta estructura. Y ahora, pues, también hay quien dice que existe la esclavitud de otra manera, incluso aquí mismo, ¿no? Decimos, hay pobres aquí en este país donde estoy, pero viven la pobreza diferente, y es la esclavitud del trabajo. Salen desde las 4 de la mañana y llegan para empezar a las 6 y salen a las 6, o sea, son 12 horas y alcanzan a llegar a su casa solo para comer algo y dormir. Entonces es otra esclavitud. Pero esta esclavitud, bueno, por lo menos se les paga, ¿no? A los de ahora.
En ese tiempo, la única paga pues era la comida, pues, para que viviera ese ser esclavo, pues comía, entonces era su pago y una casa. Pablo inicia una revolución, igual que Jesús. Jesús revolucionó el modo de vivir en su región, en Palestina, y luego pues, se hizo global para toda la humanidad. Y San Pablo contribuye también a esa manera de pensar de Jesús. Entonces, ya San Pablo había cambiado su estructura eh, judeocéntrica y ahora es diferente, ¿no? Ya superó también su propia religión, sus propios límites, y le ayudó mucho pues el que él vivía en un mundo pues globalizado también, donde él pues conocía el griego, conocía el latín y el hebreo, y entonces empieza a crear esta revolución sobre la esclavitud, por lo que en el nuevo proyecto, en el nuevo camino de los seguidores de Jesús, desde el inicio no se concibe la esclavitud, ni material ni espiritual. Todos somos iguales, hermanos. Esto siempre fue el principio fundamental de Jesús y San Pablo pues lo tiene bien claro. A ver, ¿se me pasó algo? No. Esto de acá. Me pasé una diapositiva. Entonces, sobre la fecha de esta carta, les decía que es más o menos en el tiempo de los filipenses. La primera carta que se escribió San Pablo fue a Tesalónica en el 49. Esta fue en el 54, 55 y pues les hablaba de Onésimo y sobre la fe, ¿no? Entonces son hasta ahorita 6 cartas que hemos visto de San Pablo atribuidas a él. Tienen el mismo estilo. Eh, la primera pues fue a Tesalónica y no tienen ese orden en la Biblia. En la Biblia aparecen en otro orden y es la carta que vamos a ver ahora, la de los romanos. Esta carta aparece al menos en la Biblia de Jerusalén. Chequen sus Biblias. Yo aquí la que tengo a la mano es esta de Jerusalén, donde primero aparece Romanos. Y acá me encontré otra. Déjenme ver aquí cuál empieza. Yo tengo ¿Cuál la de aparece? América, perdón, Ajá. perdón. Yo tengo la de América y también está primero la de los romanos. Ujú. ¿Y quién tiene la latinoamericana? Ahí cuál empieza. En las cartas de Pablo. ¿Con cuál empieza? Después de Hechos de los Apóstoles. La carta a los romanos. Carta a los Romanos. También esta que me encontré acá de Colombia empieza con la carta a los Romanos. Pros Romaioi. Romaioi. Ujú. El nombre de este imperio, Roma, viene de Rómulo. Rómulo tiene que ver, pues ahí dicen que hay diferentes ideas sobre esta etimología. Biblia de los jóvenes también romano, dice Patti. Ajá, ok. Ahorita les digo por qué. Pero tiene que ver con los leones como el que, la fuerza del león, algo así. eh, Rómulo. Fíjense cómo el león es una figura importante para el ser humano, ya en la cultura judía, los profetas hacen referencia al león y se lo atribuían a Jesús, el león de la tribu de Judá. Y muchas banderas tienen también leones en su, banderas de países tienen león, tiene que ver con la realeza, ¿verdad? El Rey León, la película, es como signo de poder.
Entonces aquí esta fuerza de romanos se centra en el poder. Mm, Y para Jesús la centralidad está en el valor, el que ruge porque hay una injusticia. Vean cómo se toma la característica según el pensamiento, el modo de vivir. Los romanos vivían pues imponiendo su poder. Y San Pablo pues les escribe una carta a ellos. Esta carta la escribe desde Corinto. Entonces, cuando pasó por Corinto, tal vez la segunda vez, en el año 56, antes de llegar a Roma, les escribe una carta preparatoria, ¿no? Todavía no llega y manda primero la carta, esperando eh, que lo reciban con agrado y todavía lo recomienden como mensajero para ir a España. Era su proyecto, ir a España. No, no alcanzó. Eso fue después. Incluso se le atribuye a Santiago, o sea, las leyendas, ¿verdad? Entonces, Romanos está al inicio de las cartas de Pablo porque es doctrinal. Es un texto doctrinal y lo escuchaban mucho en nuestras misas, en las celebraciones, porque es como otro evangelio, o sea, es Pablo que está diciendo cómo se llega a ser como Jesús, cómo ser como Jesús, cómo ser cristiano. Entonces, también es antropológico porque pues trata sobre el ser humano, la humanidad. Teológico habla sobre Dios y es un libro que no solamente lo leemos los seguidores de Cristo, sino todo aquel que quiere aprender de la historia de la humanidad. O sea, es un libro, es patrimonio cultural de la humanidad. Romanos. Y es como si fuera el catecismo, o sea, es la doctrina. Por eso está al inicio. Entendiendo o leyendo esta letra, no, esta carta, perdón, letra es italiano. Esta carta a San Pablo, digo, a los romanos, vamos a entender los conceptos y el pensamiento de Pablo. Y nos va a ser más fácil entender todas las demás cartas. Yo les fui presentando en orden de cronológica. Para la Biblia, o para los que hicieron el orden del canon bíblico, fue más importante la presentación en orden de doctrina. Entonces, por eso está al inicio. Pero no se escribió primero, se escribió pues, al final. Es la séptima, es la última de las cartas de Pablo. Después de esta carta, ya las demás ya no son de él. Y sí llega Pablo a Roma, pero ya, pues ya perseguido. En Roma como, bueno, acuérdense que las leyes romanas eran en todo el imperio. Entonces, llegando a la ciudad, allá, pues lo toman preso, con algunos privilegios como escribir, como comunicarse, como si le hubieran dejado el celular. Así eran los privilegios, ¿verdad? Era la comunicación máxima de aquel momento, la escritura. Y en esta carta a los romanos, Pablo expresa su cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Cosmos quiere decir en griego el mundo. Entonces es su ideología, su manera de ver las cosas, de ver el universo. Entonces, por eso es tan especial, porque se entiende cómo Pablo concibe la nueva institución que están haciendo, ¿no? La nueva fraternidad, el nuevo camino, los seguidores de Cristo. Se dirige a esta capital del imperio. Es una carta especial para ellos. Las otras cartas son motivadoras, donde ya evangelizó, porque evangelizó de palabra, porque por ahí pasó de manera, digamos, presencial, ¿verdad?
y les dijo, bueno, con su testimonio y con sus palabras, evangelizó. Pero ya en la cárcel les escribe para no perder la esperanza. Y a los romanos les escribe el evangelio o su pensamiento doctrinal. Esta carta a los romanos es muy importante para los no católicos, porque es donde está la esencia del cristianismo. O sea, Lutero eh, se, se, se agarró, es la palabra que usamos más en nuestro español de allá, y se agarró bien de esta frase de que Jesús pide la fe. Entonces, a ver, ¿dónde la puse? No, está más adelante. Entonces, ¿por qué Pablo escribe a los romanos? Porque es la capital del imperio de entonces. Y no escribió a Jerusalén, porque Jerusalén ya conocían su pensamiento, había ido por allá a lo del concilio. Y además él sabe que ahí está Santiago, están otros apóstoles, seguidores también, o sea, hay más misioneros que defienden la doctrina que se ha decidido seguir, como no judaizar a los nuevos cristianos, pero a Roma sí les presenta el Evangelio. Entonces, como les decía, él tenía la intención de continuar hacia Hispania, ahora conocido como España, y eso lo encontramos capítulo 15 del 24 al 28. Y les dice, les advierte que esa paz que ellos conciben, por eso la puse entre comillas, pues no significa nada comparada con la paz que da Jesucristo. Entonces, pace en latín y pues Pablo traía el shalom hebreo y ahora la nueva paz Irene en griego. Eh, Tiene que ver con el pecado y la muerte. O sea, es que dice Pablo, la paz que ustedes viven ahí en Roma es ausencia de guerras, porque era la manera en que concebían la paz. No tenemos, nosotros controlamos y no hay guerras, ¿no? Entonces, por eso a muchos pueblos les convenía pertenecer al imperio, porque se veían protegidos por Roma, aunque tenían que pagar tributo. Incluso, seguramente por eso Palestina pertenecía a Roma, porque no tenía, como vemos en los evangelios, la capacidad, el poder pues de rebelarse con las armas, ¿no? Entonces, para mantener la paz, mejor se subordinaban los pueblos. Esa paz romana es terrenal. Y dice Pablo, estaban condenados al pecado porque están lejos de Dios. Pecado es todo lo que te lleva por otro camino y a la muerte, que va a terminar. Solo genera muerte porque como ejercen la ley, condenando, pues por ejemplo, pues Jesús fue crucificado por una ley romana, entonces solo provoca muerte. Este imperio solo lleva a la muerte, o sea, la gente no tiene valores, la gente no se quiere, la gente no es fraterna, es una estructura de muerte, es lo que está diciendo Pablo en su carta a los romanos. Y es donde aquí lo que les decía sobre Lutero, sobre la fe. La salvación solo puede alcanzarse por la fe. Eso dijo San Pablo a los romanos. Y entonces los protestantes nos dicen, pues entonces solo basta la fe para que seas salvado. Para salvarte, Cristo solamente ocupa la fe. Hay ejemplos como el buen ladrón, que en ese momento cree en Jesús, por la fe se salva, ¿no? Aunque sus obras habían sido malas, es salvado por la fe. Y Cristo simboliza el bien
y Adán, pues el no bien o lo que se separa de Dios. Cuando veamos la carta de Santiago, entonces vamos a completar nuestra fe católica. Entonces, con los protestantes estamos de acuerdo. El que tiene fe se salva, pero pues ellos no aceptan la carta de Santiago y nosotros sí. Nosotros mostramos nuestra fe con obras. En ese momento el buen ladrón mostró su fe con su palabra y bueno, es lógico que no podía demostrarlo con obras porque está amarrado a un palo, o sea, a una madera, está atado. Entonces, y aparte ya se va, ya lo está muriendo, pues ya no tiene tiempo para crear, para hacer obras. Entonces, por eso no se justifica al 100%. Es el 50% para nosotros la fe. Y estamos en diálogo sobre eso con los protestantes. Y el judaísmo, pues, no aceptó el mensaje mesiánico de Pablo. Ellos dijeron, no, pues, esa doctrina no es para nosotros. Nosotros seguimos lo nuestro, seguimos esperando al Mesías. Y ustedes, pues, quédense con Jesús, Mesías. Entonces, sí aceptan la esencia de Jesús como un profeta, los judíos. Los protestantes, pues, sí aceptan mucho, mucho a Jesús. Y es lo que nos une. Jesús nos une con ellos. Las doctrinas no, pero sí, por ejemplo, la doctrina de Pablo sí nos une, pero las otras cartas que veremos más adelante, las cartas católicas, ya hay diferencias, como la de Santiago. Y Pablo entonces invita a estos romanos, pues a través de la capital, Roma, Pablo tiene esta esperanza que llegue, que sea leída por los que tienen el poder, los que tienen la autoridad. Y entonces es tan importante esta carta porque es una síntesis, es una condensación. O sea, condensado es como, pues está como todo resumido, es la esencia de la fe cristiana. Y la llave o la clave de esta esencia es el amor mutuo y la comunidad, que son los temas que encontramos en Corintios y en Gálatas y en Tesalonicenses y en Filipenses. Entonces, estas claves son las que nos ayudan a reafirmar que fue Pablo el que escribió estas 7 cartas. Se las repito, las cartas. Vimos Tesalonicenses, primera, ¿verdad? Corintios 1 y 2. Vimos la semana pasada también a Filipenses y vimos Gálatas y hoy vimos Filemón y Romanos. Por ahí me faltó una, pero ahorita llega. Entonces son 7 cartas las que se le atribuyen a Pablo. Bien, vamos ahora directamente al texto de la carta a Filemón. Son 25 versículos y pues vale la pena para que vean que es posible leer todo un libro de la Biblia en un momento, como esta que está cortita. Entonces, ¿quién nos ayuda a leer la carta a Filemón? Por favor. ¿Quién la tiene por ahí a la mano? Nos Ahora ayuda yo a la leer. quiero leer, Rafa. Ahora sí, ¿verdad? Ándale pues, por favor. Carta de Pablo, preso de Cristo Jesús, y Timoteo, nuestro hermano, a Filemón, nuestro querido compañero de trabajo, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, fiel compañero en nuestras luchas, y a toda la comunidad que se reúne en su casa. Tengan gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor.
Doy gracias sin cesar a mi Dios al recordarte en mis oraciones, pues oigo alabar el amor y la fe que te animan tanto hacia el Señor como en beneficio de los santos. Ojalá ese tu carisma te lleve al conocimiento de todo lo bueno que tenemos en Cristo. Pues tuve mucho gozo y consuelo al tener noticias de tu caridad, ya que nuestros hermanos se sienten confortados por ti. Por eso, aunque tengo un Cristo, aunque tengo en Cristo plena libertad para ordenarte lo que tendrías que hacer, prefiero pedírtelo por amor. El rogante es Pablo, ya anciano, y ya ahora preso por Cristo Jesús. Y la petición es para mi hijo Onésimo, a quien transmití la vida mientras estaba preso. Este Onésimo por un tiempo no te fue útil, pero ahora te va a ser muy útil, como lo ha sido para mí. Te lo devuelvo. Recibe en su persona mi propio corazón. Hubiera deseado retenerlo a mi lado para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu acuerdo, ni importante, ni imponerte una obra buena, sino dejar que la hagas libremente. A lo mejor Onésimo te fue quitado por un momento para que lo ganes para la eternidad. Ya no ser esclavo, sino algo mucho mejor, pues ha pasado a ser para mí un hermano muy querido y lo será mucho más todavía para ti. Por eso, en vista de la comunión que existe entre tú y yo, recíbelo como a mí mismo, y si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo y firmo de mi propia mano. Yo te lo pagaré, sin hablar de la deuda que tienes conmigo y que eres tú mismo. Vamos, hermano, espero de ti este servicio del Señor. Reconfórtame en Cristo. Te escribo con plena confianza en tu docilidad. Sé que harás mucho más de lo que te pido. Además, prepárame alojamiento, pues gracias a la oración de todos ustedes, espero serles de vuelta. Te saluda Epafras, mi compañero de cautividad en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis ayudantes. Que la gracia de Cristo Jesús, el Señor, esté con ustedes. Amén. Bien, muchas gracias. Y vimos que termina muy al estilo del saludo de la Eucaristía, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y de ahí se toman en la liturgia, con las frases de Pablo, se usa ahora para nuestras celebraciones eucarísticas. Bien, pues entonces, las cartas, si son 7, es que son 2 de Corintios, la 1 y la 2. Entonces, es Tesalonicenses 1, porque la 2 ya se atribuye a otro. Nada más la primera es de Pablo. Luego tenemos 1 y 2 de Corintios, llevamos 3. Eh, la semana pasada Filipenses y Gálatas 5. Y hoy Filemón y Romanos 7. Las demás, como Efesios y la Tesalónica, la segunda, la vamos a ver como no de Pablo. Bien, entonces en esta a Filemón, vean que él mismo está diciendo que es como cuando él escribe, es como si fuera él mismo, es su puño y letra, es la esencia. La escritura entonces es la persona misma que está dejando su ser. Por eso era tan importante saber quién la escribe, ¿no? La firma, digamos. La autoridad que da el valor a un escrito es el sello o la firma, como los sellos de los reales, ¿verdad? Que era con el anillo. En este caso, Pablo firma, y entonces por eso los evangelios y los escritos, pues tienen nombres,
de autores que aunque no haya sido la persona, ponen el nombre, como las comunidades de Mateo, de Marcos y parece que Lucas sí. Y en estas, las cartas de Pablo, las otras siete, por eso se atribuyen a él, para que fueran valoradas, porque las escriben sus discípulos, o sea, tienen su esencia, aunque no la firma sea de otra persona, porque ya no existe, ya murió el que les enseñó, ¿no? Y entonces, esta carta de recomendación es una petición muy, muy humana. San Pablo deja ver su corazón y una esperanza de regresar. Él está en la cárcel, pero le dice, prepárame también a mí un lugar de hospedaje. No sabemos si se regresó o ya no alcanzó. Por lo mismo de que las aproximaciones de los tiempos de las cartas, pues son eso, ¿verdad? No son aproximaciones. Entonces, es posible que no haya regresado, que haya sido ya ejecutado después, pero que sí Onésimo, por otros testimonios, como una carta de hacia Antioquía, San Ignacio de Antioquía, ajá, una carta de él, dice que está con Onésimo, e incluso Onésimo llegó a ser obispo, ¿no? Entonces se cree que sí fue escuchada esta petición y Filemón lo deja, le da la libertad material. Para eso tendría que haber hecho un escrito y es una pérdida. O sea, realmente el esclavo era un bien material. Es como si dejara, es como si regalara una casa, ¿no? O más, porque era visto como una cosa material. Entonces, Filemón realmente renuncia a ese bien material, digamos que se hace pobre materialmente y tiene que dar pues un documento donde dice que él renuncia a ese bien y ya por eso Onésimo es libre. Y me llama la atención de cómo San Pablo dice que si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré después. Se parece a la parábola del buen samaritano que le dice al hospedero que cuide del herido y le deja una cierta cantidad y que va a regresar después a pagar lo que se deba. O sea, yo te lo pagaré después. Si algo debe, yo te lo pagaré después. San Pablo, como pues repite este modo de vivir, quiere decir que está realmente lleno de Jesús, ¿no? Es Cristo que vive en él, tanto que él encarna la parábola del buen samaritano y repite estas palabras, ¿no? Por eso es tan grande el misterio que en los evangelios que fueron escritos al mismo tiempo o posteriores, eh, porque acuérdense que les dije que el primer documento que tenemos más antiguo, pues es la carta a Tesalónica, Tesalonicenses. Puede ser que alguien supo de esta carta o leyó y la palabra del buen samaritano tome también palabras de aquí, ¿no? Ponlo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar después. Y se enlazan los evangelios con las cartas de San Pablo. Son hipótesis, pero todo pues está bien porque nacieron en el mismo periodo, en el primer siglo de la iglesia. Todo está vinculado, no es que se hayan copiado como pues las tesis doctorales que copy-paste, ¿no? Sino que realmente tienen una conexión esencial en el modo de vivir el cristianismo. Y muchas veces escuchamos la palabra corazón. Para San Pablo es importante esta mm, referencia al centro, porque él
aunque tiene cultura griega y romana, espiritualmente o digamos en su interior sigue concibiendo la religión, ¿no? Como algo más grande. Entonces, sigue viendo el corazón como el centro de todo. Y ahí está. Por eso es en estudio antropológico. O sea, la gente que estudia antropología viene a ver pues toda esta mezcla de conceptos de San Pablo entre espíritu, entre firmas. O sea, es un libro histórico y muy importante para la historia de la humanidad. Cómo se hizo el ser humano, cómo se creó, o sea, cómo llega a ser por esa estructura llena de ideales, de conceptos, ¿no? Como pues lo que ahora vemos como la democracia, la república, los valores, la política, la religión, todo eso pues ahí se estaba concibiendo y San Pablo pues está concibiendo un nuevo modo de vivir, que es el cristianismo. Hay quien dice que San Pablo fundó el cristianismo. Nosotros creemos y defendemos que fue Jesús quien crea el cristianismo. Y así es Jesús que empieza. San Pablo es solo un apóstol de Jesús. Le da una institucionalización a través de la doctrina de la Carta a los Romanos y por todos los escritos, pues son 7 de él y otros 7 atribuidos a él de su escuela. Son 14 de los 26 del Nuevo Testamento. Entonces, por eso tiene mucho eh, peso su, su pensamiento de Pablo. Bien, pues los saludos finales, todos los que están con él, Ep- Epafras, compañero en cautiverio. Entonces, quiere decir que Pablo nunca estuvo solo, siempre vivió en comunidad. Tenía Onésimo, o sea, incluso en la cárcel, él pudo vivir la comunidad en cautiverio, compañero de cautiverio. Está Epafras, y aquí está Marcos, posiblemente el del Evangelio, Aristarco, Demas, Lucas, el del otro Evangelio, y otros colaboradores. Entonces, fíjense, si Marcos fue el primer Evangelio y la parábola del buen samaritano, pues está ahí, también en Lucas, entonces aprendieron de Marcos, y esto puede reafirmar pues nuestra idea, nuestra hipótesis de que pues Pablo pues contribuyó a esta parábola. Bien, a ustedes la palabra ahora para compartir lo que llevamos hasta aquí, aunque no sea solo de hoy, pueden también compartir dudas de las otras cartas que hemos visto hasta este momento, para después pasar a las que no escribió San Pablo. ¿Qué les parece? ¿Todo bien? ¿Sí está claro? ¿Nos confundí más? Hoy leímos todo un libro de la Biblia, ¿eh? Ya nada más nos quedan 72. Sí, ¿verdad, Rafa? Ujú. Toño, Entonces Pablo sabía el griego, el latín y el hebreo. Sabía mínimo, tres, mínimo es así. esas, ¿verdad? El arameo yo creo no, ¿verdad? Puede ser que sí también, Puede puede ser, ser. sí. Y otras lenguas Entonces, que había ahí, palabritas seguramente conocía de sí, otras ¿verdad? culturas. Bueno, entonces gusta que escuché la palabra Palestina. O sea, Palestina, ¿en qué tiempo se empezó a llamar ahí en Tierra Santa Palestina, Rafa? Es una buena pregunta. Esa no la sé en este momento. Fíjate, aquí tenemos un judío, Sí, aunque es un seminario católico.
Él es un judío que presta un servicio como judío en pues sí, diálogo interreligioso y a veces ecumenismo con los protestantes. Y mañana le voy a preguntar. Parece, ¿verdad? Ajá, No estoy seguro, más lo quería confirmar, o sea que ajá. Palestina empezó con el Imperio Romano, más quería estar seguro, ¿verdad? Quería estar seguro de eso. Entonces, es que como hace rato escuché eso, dije, te voy a preguntarle a Rafa sobre Palestina. Creo que empezó Bueno, pues podría ser. después después de Cristo, con el Imperio Romano. Ah, sí, es que esas tierras de Jesús han tenido tantos cambios. Sí, han tenido, Ahorita, ajá, y ahorita pues sabe, entre Palestina e Israel, un tiempo era solo Israel, o sea, es sí, una cosa muy, muy compleja. Y si no sí, estoy preparado en esa historia del judaísmo, pero es importante saberlo, fíjate. Voy a sí, preguntarlo, ¿sale? Y te digo ya, pues por el WhatsApp gracias, Rafa. confirmamos tu También, hipótesis. también escuché la palabra shalom, shalom, paz. Sí, También Shalom. Es más que paz, es bienestar, es lo mejor de lo mejor. Es como esa que todo palabra, tu ser esté bien. esa palabra me gusta mucho, porque Jesús, así saludaba a Jesús, el Señor Jesús. Él no decía, hola, buenas tardes, hola, buenos días. Él no decía, hola, buenas noches. Decía, shalom. Lucas 24, Era el saludo, sí, el saludo de y cuando había más general. gente, shalom aleichem, shalom aleichem, la paz ya con ustedes. Lucas 24:36. Me gusta mucho esa palabra de shalom. San Francisco de Asís, que es el nuevo Cristo, 1000 años, 2200 años después de Jesús, la resume en paz y bien. Por eso muchos franciscanos así saludan, ¿verdad? Paz y bien. Es Shalom, pues digamos que, porque sí, es paz y es bienestar, es como es todo eso junto. Entonces el paz y bien, pace bonum, que es el latín, es el shalom hebreo, Sí, es una palabra muy importante, como es muy importante. Jerusalén, Leru Shalem, Leru Shalem, ciudad de paz, shalom. Como Salomón, paz. Bueno, gracias, Rafa. Gracias a ti. Y fíjate, la misa, pues lo que decimos, lo que dice el que preside, la paz del Señor esté con ustedes. Entonces es este shalom, porque estamos hablando del saludo de Jesús, la paz del Señor. Pero como es en las lenguas propias de cada lugar, pues se dice según la palabra que más se acerque al lugar, para no judaizar, o sea, para no decir a todo el mundo tiene que decir shalom, ¿no? Sí, Y pues se toman de San Pablo. Entonces Pablo, aunque escribió en griego, pues estaba en su mente deseando esta paz, es la misma paz. En este último saludo, ¿no? Los saludo y que la gracia del Señor esté con su espíritu. La gracia del Señor Jesucristo esté con su espíritu. Entonces habla de que desea que lo mismo que Jesús deseaba, les desea a todos en el saludo. Por eso usamos las frases de Pablo. pues sí, o sea que este Pablo se aprendió todas estas lenguas porque había dos lenguas locales, el hebreo y el arameo. Pero cuando llegan los imperios, por ejemplo, el imperio griego con Alejandro Magno, pues llega el griego. Cuando llega el imperio romano, pues ahí llega el latín, ahí en Tierra Santa, con el primer emperador Octavio Augusto. Pues gracias, Rafa, está todo muy interesante. Gracias a ti. Sí, haz de cuenta que tenía las tres nacionalidades, San Pablo. Sí, Bueno, no existían esos como ahorita tenemos los pasaportes con nacionalidades, entonces, pero era, digamos, que tenía al hablar y darse cuenta que él hablaba y cómo se vestía, cómo se comportaba y algunos signos seguramente que usó.
pues se ayudaban a tener influencia y pasar por todo el imperio. O sea, él podía andar en todo el imperio romano. Pues sí, digamos, fue un gran elemento de la iglesia y vean cómo Dios pues se sirvió de este gran ser humano que también era muy capaz. Así es. Lo que no pudo Gracias. hacer San Pedro, ¿verdad? No, Porque Pedro sí. tenía otras capacidades, no las intelectuales, pero sí tenía otras. Y fíjate cómo ahí en Juan 19:20 nos habla de esas lenguas, hebreo, el Ujú. arameo, el griego. Gracias, Rafa. Sí, sí, en Hechos de los Apóstoles, cuando hablan las lenguas, eran las que estaban en ese momento, las conocidas. Hay Sí. una vez me preguntó una persona, pero ahí nunca dice que hablaron español. Bueno, pues es que se conocía diferente. Se hablaba de Hispania como un lugar, pero pues eran reinos y pertenecía entonces también al Imperio Romano, entonces hablaba latín, ¿no? Así es, porque el imperio romano fue muy grande, pues fue todo la orilla del Mediterráneo, o Ujú. sea, de toda la orilla del mar Mediterráneo, el norte, o sea que todo el sur de Europa, el oeste de Asia y el norte de África, todo es el imperio romano muy grande, que claro, se abarcaba Hispania. Tampoco hablaron inglés, todavía no había inglés. Ah, ya le- Gracias. Bien, es interesante. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir, platicarnos, saludar? Pues yo nada más, Rafa, creo que San Pablo ha de haber sido de carácter muy fuerte, porque toda esta semana pasada, en la primera lectura, hemos visto la carta de los Gálatas, a los Gálatas, y en uno de los días, Pablo como que va a reprender a Pedro porque le dice que pues que sí, así Dios lo permitió, que Pedro predicara a los judíos convertidos y él a los paganos. Pero cuando Pedro ya estaba haciendo, o sea, da a mencionar en la carta que Pedro antes comía con los paganos y que por estar agradando más o no desagradar más a los judíos convertidos, dejó de comer con los paganos y los empezó a hacer un lado y todos los judíos convertidos pues también empezaron a hacer un lado a los paganos. Y entonces va Pablo y como que lo reprende. Y yo dije, me pregunto, pues entonces ha de haber sido de carácter muy fuerte Pablo. Sí, es genial, Pablo. Y bueno, eso fue de los primeros problemas que se enfrentaron para el concilio de Jerusalén. Platicamos cuando tocamos las primeras cartas, ¿no? Que hablaban de esto. Y fue de las primeras doctrinas que tenía bien claro Pablo. Él decía, pues yo no quiero ser, o sea, yo era judío y estoy equivocado, ¿cómo voy a hacer que los demás vayan a ser judíos y repitan el mismo error que yo estaba viviendo? Y él no Sí, lo hace, pero Pedro era diferente, ¿no? Su carácter era más, pues era valiente, pero recordemos que hasta en el evangelio, en los evangelios, pues era bien, eh, convenenciero, ¿no? Cuando le preguntaron si conocía a Jesús, que dijo que no, pues entonces, pues igual a la casa, para quedar bien o por el miedo a lo que le vaya a sí, como pasar. miedoso, ajá, Su valor no tiene que ver con porque fíjense, pues fue crucificado, entonces su valor era diferente, pero también está en constante conversión. O sea, tal vez claro. Jesús lo eligió por su capacidad pues, de aceptar sus errores, ¿no? O sea, es por imperfecto. O sea, vean cómo Pedro nos abre la Excelente. puerta a que nosotros también podemos ser. O sea, Jesús no escogió perfectos, ¿no? Aunque parece que Pablo es, pero el mismo Pablo no, dice después, que tiene una espina que no se puede quitar y
Y es un mismo, pues, carácter, es un mismo, ahorita le llamamos el TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, o sea, esas partes que uno no acepta de uno mismo a veces, porque son ¿cómo se dice? El, la capacidad que tienes son tu capacidad, pero también son tu defecto. Entonces, tanto te abren puertas como a veces te las cierran si no tienen el balance, el equilibrio que deberían tener. Y es Cristo quien da ese equilibrio. Entonces, Pedro pues encuentra ese equilibrio en Jesús y es lo que le da valor después para arrepentirse. Pero entonces son de los errores que hacen que se transformen, ¿no? Porque el error que hizo con Jesús Pedro de negarlo se transforma en amor y en Sí, perdón. Y el error también de ser pues así medio convenenciero y comer carne con unos y con otros no, carne de puerco u otros animales, pues se transforma en una nueva visión que Pablo le hace ver. O sea, Pablo se da cuenta de ese error y lo hace ver. Entonces, sí es importante el carácter enérgico, pero hay caracteres no enérgicos que hacen que la riqueza de la iglesia sea plena. Y uno de esos es también pues, San Juan, su manera de vivir era diferente. Apagué el micrófono porque tosí. Es que está, de las cosas aquí negativas es el que ahí tenemos la calefacción, pero es seco, entonces seca la garganta. Bien, entonces, pues sí, San Pablo era de un carácter enérgico, de armas tomar, de no quedarse con la boca callada. Yo me lo sí, imagino como gracias, que doctor. hablaba mucho, por eso predicaba tanto, ¿no? Sí, Pero además otra característica era Ujú. como una persona que primero habla y después piensa, ¿no? Primero actúa y ya después veo qué onda, ¿no? Era como algo muy de él. Mm. Pues Ah, muchos de los era apóstoles eran así. pero también se me hacía como algo como duro, ¿no? O sea, tenía Ujú, ujú, como esa firmeza, esa dureza, pero también tenía o sea, sabía combinar muy bien esa parte noble, esa parte espiritual, esa parte llena de Dios, porque incluso a ujú. mí me llama mucho la atención cuando él se dijo y duramente dice yo como un aborto, ¿no? Entonces, esa dureza a mí me impacta, me impresiona la manera en que él mm, muestra o nos transmite esa presencia de Dios. Así es, tenemos como pilares de la iglesia a dos seres humanos que fueron muy tercos, muy necios, pero gracias a eso, pues, existe la iglesia. Entonces, la espinita que tenían la transforman en virtud. Esa era la palabra que buscaba hace rato. Entonces, nuestra virtud, nuestro carácter es la virtud, pero también es nuestra espina, como para San Pablo. Ahora les llamamos áreas de oportunidad, ¿no? De crecimiento. Que justo es eso, ¿no? Que si, Ujú, por ejemplo, Pedro no hubiera tenido como ese carácter, no nos hubiera regalado como esas cosas tan maravillosas, ¿no? De el aventarse al agua y primero decirle, Señor, eres tú, dime que vaya hacia ti, y después como que se recuerda que pues uno no camina en el agua, ¿verdad? O no es algo que hagamos como frecuentemente quizás, ¿no? Y pues ahí nos regala esa frase de, ¿no? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y bueno, muchísimas lo de las brasas, de cuando él lo niega y tres veces, ¿no? O sea, es como las tres veces que lo negó, Jesús también, o sea, entonces yo creo que tienes mucha razón en eso de todo esto se convierte en un área de oportunidad, pero si no hubiera sido así, como con ese arrojo, no nos hubiera regalado pues también como esas partes, ¿no? Tan maravillosas que ahí pues podemos leer ahora. sí, era un atrabancado, Pedro. Y así lo escogió el Señor. Pues sí, cada uno de nosotros ha sido llamado con nuestras virtudes y nuestros defectos, o sea, nuestra humanidad.
Pero si dejamos entrar a Dios en esa humanidad, podemos ser transformados como Pablo, es Cristo quien vive en mí y transformar el mundo. Porque fíjense, Pablo, pues ya estaba en sus ideales la no esclavitud material también. Y pues seguramente del cielo estará contento de ver cuando se abolió la esclavitud en diferentes lugares y estará rezando por las esclavitudes que ahora están presentes de manera pues más compleja. Yo tengo dos dudas. Sí, adelante. Este, una es, ¿quién era Epafras? Así se pronuncia. No sé si era como discípulo de Pablo. Y también me entra la duda de cuánto tiempo duró Pablo, encarcelado. Esas dos preguntas. Sí, está mencionado ahí en esta carta, o un nombre bien raro, Epafras. Ajá. El único dato que aparece, pues, es que es uno de los compañeros de ahí, o sea, es uno de los que posiblemente se convirtió, o sea, si están en la cárcel, algunos puede ser porque sí cometieron un delito y él podía haber sido uno de esos, ¿no? Onésimo también se cree que cometió un delito, o sea, que le robó a su patrón y por eso estaba en la cárcel. Otros, como Marcos y Lucas, eran pues por hablar de Jesús, ¿no? Con Pablo. Entonces, es muy complejo saber por qué estaban ahí. Entonces, lo que sabemos es que Epafras estaba en la cárcel con Pablo y que le ayudó, digamos, a crear esta comunidad. Ya no se habla de Epafras en otros lugares, de lo que hizo, ¿no? A diferencia de Marcos y de Lucas. Entonces se quedó ahí su referencia, su existencia quedó ahí como compañero de cautiverio. Y de San Pablo, posiblemente fueron unos 3 años que estuvo en cárcel, más o menos, que es el tiempo también que le dio, pues, para escribir las cartas, ¿no? Eh, por ejemplo, si empezó es que como son aproximaciones, la de la primera Tesalónica fue en el 49 y esta a Romanos, si lo extendemos hasta el 55, pero no está en la cárcel cuando escribe a Romanos. Entonces es una cosa extraña, porque se piensa que no llegaba, y si seguimos la cronología, entonces ya había ido y había regresado, y desde Corintios escribe la carta. Entonces son preguntas que se siguen haciendo, porque no estábamos ahí. Entonces se pueden ser mínimo unos 3 años si estaba ahí, pudo haber sido que hasta 5, pero eh, no, yo creo que 3, porque también por el tiempo de las misiones, los viajes. Entonces, pues sí es algo, ¿no? O sea, pero voy a investigar. Entonces, esas ya son varias preguntas que hay que traer para la próxima, ¿sale? O en el WhatsApp. Gracias, Adi. Gracias. Bien, pues seguimos entonces con esta temática la semana que viene con las cartas que no escribió San Pablo. Entonces, si logro resolver sus preguntas en la semana, se las mando por WhatsApp. Y si no, el lunes las vemos aquí otra vez. Son las primeras cosas que voy a compartir antes de iniciar las cartas que no se atribuyen a San Pablo. Pues muchas gracias por su presencia, su asistencia y nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafa. Que pasen buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, Rafa. A ustedes. Buenas noches, gusto saludarte. Buenas noches a todos.
Por, Adiós, ci- hermanita Pati. por cierto, Rafa, Buenas noches, paz me y gusta bien. tu bandera y tienes atrás. Sí, me la dieron en la escuela, para Buenas que no esté noches a solo. todos. Buenas noches. Gracias. Me dieron la de Bonita Estados noche. Unidos en chiquito y la de México en grande. Ahí está, las Ah, dos. bien. Sí. Bueno, pues Gracias. bonita noche para todos. Hasta Bonita luego, noche. Rafa, y muchas gracias. A ustedes.